Si eres amante de los autos y las series de detectives, seguramente has oído hablar de Starsky and Hutch, una serie de televisión que se transmitió en la década de los 70 y en la cual su automóvil adquirió tanta popularidad que se convirtió en un personaje más de la historia de estos dos detectives. ¿Quieres saber de cuál se trata? Pues es nada más ni nada menos que un Gran Torino en color rojo tomate y con una característica franja blanca que conquistó el corazón de los televidentes y fanáticos de la marca americana Ford y de los autos en general. Poco a poco, la serie fue perdiendo fuerza y ha ido desapareciendo de la memoria colectiva de los amantes del cine y la televisión. Sin embargo, el Gran Torino de 1975 con su emblemática franja blanca es uno de los coches más famosos de la historia y aún vive en la mente de varios coleccionistas y amantes de los carros. Y es aquí donde entra Corgi Jr., el fabricante de automóviles a escala, tiene su versión 1.64, que es la que podemos ver en pantalla. La idea de los directivos de la serie fue usar un Chevrolet Camaro para las grabaciones. Sin embargo, Aaron Spelling y Leonard Goldberg se impusieron cuando se convirtieron en los productores. De hecho, los nombres de estos dos visionarios hombres los pueden ver en la parte de abajo del blister. El modelo de Corgi Jr. es muy bonito y aunque no cuenta con muchos detalles, la verdad es que lo compensa con un chasis que aunque es de plástico está cromado, lo cual le da esa sensación metálica. También tiene cristales de un azul muy oscuro y opaco que impide que se vea el coche por dentro y oculta la falta de detalles en el interior. La pintura es muy buena y la típica franja blanca está puesta con muy buena calidad, aunque en algunos modelos, hemos de decir, se llega a despegar o incluso se pone amarilla. Y como último elemento a destacar tenemos la suspensión, ya que a pesar de que es la típica que encontramos en todos los carritos de Corgi Jr., curiosamente este cast tiene un peso un poco mayor al promedio de la marca británica, lo que lo hace sentirse de mejor calidad en general. Eso sí, lo que a todas luces podemos notar en este autito a escala es la forma inconfundible del modelo real. Y hablando del auto de la serie, el modelo que se utilizó en la filmación de la primera temporada fue el Ford Gran Torino 1975 con un motor V8 351, denominado coloquialmente como Windsor, y cuya matrícula fue 537 ONN. Sin embargo, no fue la única versión que se utilizó a lo largo de las temporadas. Es más, como todo un personaje de televisión e ícono de la cultura pop de aquella época, el Gran Torino de Starsky and Hutch tenía un doble de acción. Y para que comprendan la magnitud de la fama de esta serie y de este automóvil, sepan que Ford lanzó en 1976 un lote de 1000 piezas de edición limitada customizados idénticamente al de la serie de televisión. Y así llegamos al final de este video, estimados coleccionistas, nos vemos en la próxima.